Saludos afectuosos a los integrantes de las academias de las ciencias jurídicas y políticas, especialmente a los participantes y organizadores del primer Congreso Internacional en Ciencias Jurídicas. Tiene el honor de dirigirse a ustedes el doctor Benny Márquez en la oportunidad de articular una conferencia relacionada con los derechos políticos de la mujer en la sociedad contemporánea, teniendo en cuenta como punto medular a priorista una reconstrucción del istmo histórico, habida cuenta de la diferenciación de roles y participación efectiva de los géneros en las realidades sociopolíticas de carácter permanente. Evidente que en el paso de la prehistoria, en aquel momento en el cual se construyó el paleolítico, mesolítico, neolítico, la edad de piedra y edad de los metales, el rol de la mujer estaba subordinada al predominio y poderío del hombre, lo cual le supeditaba a una situación permanente de vulneración e indefensión. En aquellas épocas en las cuales se desarrollaron algunas actividades como las vinculadas a las culturas nómadas y sedentarias, el rol de la mujer era confinado eminentemente a un papel medular doméstico que le impedía influir en la toma de decisiones determinantes en las organizaciones que venían dándose. La unión del hombre y la mujer originaba que el hombre se considerase como predominante para dirigir los asuntos de la rienda familiar y también la institución concerniente a la propia participación en las estructuras políticas que en los clanes y las tribus se convertían en forma determinante. En la edad antigua de la historia universal, esa que ha de estar comprendida de la aceptación del primer código escrito en la histórica, el Código de Hammurabi, hasta el siglo V después de Cristo, era evidente que el rol de la mujer se supeditaba a un carácter eminentemente secundario, tanto así que en la propia estructurabilidad de la Roma antigua, que conoció los procesos sociopolíticos de monarquía, república e imperio, era evidente que el rol del hombre era determinante. Este era considerado el pater familia, y la mujer, en una especie de capicis diminucio, quedaba subordinada al poderío del varón o masculino en lo que correspondía a la definición propia y estructural de los asuntos domésticos como también de los asuntos de orden político. En el desarrollo de la Edad Media, que ha de estar inscrita entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XIV de la historia universal y que ha de corresponderse a la baja, media y alta edad media del tiempo, era evidente que en la fortaleza del predominio del poderío de la Iglesia Católica en la definición de los asuntos sociales y políticos medulares también se correspondía la realización de un proceso en el cual el rol de la mujer era supeditado a un carácter eminentemente secundario, lo cual le impedía influir en la determinación de los asuntos sociales y políticos. El propio predominio del sistema feudalista hacía que la mujer se confinara a asuntos estrictamente domésticos, en tanto que la definición e intervención en los asuntos de orden político era correspondiente particularmente a los hombres. La llegada del Renacimiento en el siglo XV de la historia universal y la época modernista se va a caracterizar por los pininos en los cuales se pretende dar fortaleza a la lucha por los garantismos de conceptos republicanistas y de poner los modelos absolutistas, despóticos, monárquicos, siendo durante esa edad moderna que ha de estar comprendida entre el siglo XV hacia el siglo XVIII de la historia universal, donde se ha de supeditar la Revolución Inglesa y la denominada Revolución Francesa, con el papel estelar y determinante de la burguesía, que pretende fortalecer en 1789 la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que pasa a ser determinante para precaver movimientos políticos y jurídicos que históricamente y a posterioridad debieron desarrollarse, incluso intencionados en el fortalecimiento y en la ascendencia de garantizar los derechos políticos de la mujer. Es evidente
que es en el mundo contemporáneo cuando efectivamente el fortalecimiento de los derechos de la mujer se convierte en una base programática del fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas, con el idealismo jurídico-político, el que plantea Immanuel Kant en La Paz Perpetua, se da nacimiento al sistema de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que a través del sistema de derecho de tratados fortalece una base programática, normativa e institucional intencionada en fortalecer y alcanzar el garantismo pleno de los derechos de la mujer. Así podemos destacar que la propia Comisión de Asuntos Sociales y Jurídicos logra sancionar en 1953 la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, lo cual se convierte en determinante para dar nacimiento a lo que tiene que ver con el papel estelar de la mujer, y lo cual daba continuidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 en París, que establece en sus 30 artículos el fortalecimiento de los derechos humanos de primera generación, inherente a los derechos civiles y políticos, entre los cuales, por universalización y sin diferenciación de géneros posibles, se garantiza el fortalecimiento correspectivo de los derechos de la mujer. Estos particulares van a ser afianzados cuando en el propio rol estelar del sistema de las Naciones Unidas se da sanción en 1966 al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que establece en su compendio de 53 artículos la naturaleza jurídica de los derechos políticos, entre estos los derechos de la mujer, para que ésta pueda ejercer tantos derechos políticos activos para elegir, participar en las paradigmáticas visiones de la construcción democrática, y los derechos políticos pasivos, en la misma medida en que ésta pueda resultar electa popularmente al competir en igualdad de condiciones respecto de los hombres, en lo que ha de corresponderse en el desarrollo del pluralismo jurídico y político de las democracias liberales que prototípicamente caracterizan al mundo occidental. Este rol estelar normativo va a ser ampliado claramente en 1975, cuando se declara el Año Internacional de la Mujer y se celebra la primera Convención Mundial de la Mujer en México, que pasa a reivindicar el papel estratégico del fortalecimiento de la igualdad de género y, por supuesto, la cosustentabilidad que ha de corresponderse a los derechos políticos de la mujer. Entre 1985 y 1976 se declara el Decenio de la Mujer como una agenda programática del idealismo político de las Naciones Unidas para fortalecer las bases programáticas de promoción, protección, defensa, inclusión, participación y corresponsabilidad de la mujer en los distintos asuntos domésticos y políticos que le puedan ser inherentes en algún sentido. Este papel encomiable va a ser profundizado en el año 1979, cuando en el seno del sistema de las Naciones Unidas logra sancionarse la Convención para eliminar toda forma de violencia en contra de la mujer, incluyéndose de forma paradigmática dentro de estas vertientes la eliminación de la violencia política, que coloca en minusvalía, desventaja e indefensión a las mujeres respecto de los varones. Todo este sistema del derecho internacional de los derechos humanos pasa a ser participante de un sistema garantista, inclusivo y progresivo, intencionado en fortalecer los derechos políticos activos y pasivos de la mujer, lo cual de manera particular va a ser complementado en el caso de Venezuela, cuando en reciente reforma de la Ley sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia del año 2021 se incluye como base cardinal la denominada violencia política, según la cual quien menoscabe, vulnere, indefensione los derechos políticos o activos o pasivos de la mujer para participar o intervenir en organizaciones culturales, deportivas, institucionales, político-partidistas, será sancionado con pena de prisión en las propias dimensiones que el control social normativo de la mencionada instrumentación garantista ha de plantear en los extremos mencionados, por lo cual se hace evidente que el marco jurídico respectivo se encuentra garantizado. Hoy por hoy, el Estado constitucional y democrático
que preconiza como determinante una justicia social y garantista, plantea como línea medular efectiva el establecer procesos paritarios entre hombres y mujeres y el de establecer como cuotas necesarias de intervención política el garantizar posturas o participación de la mujer en las estructuras políticas partidistas, así como lo que ha de ser inherente a las estructuras organizacionales de carácter cultural, deportivo, social, recreativo, asumiéndose que es necesario garantizar y promover los derechos de la mujer en cuanto a visión política para garantizar un mundo más humano, justo e incluyente. El rol medular de los sistemas informacionales y formacionales debe estar orientado a fortalecer ese garantismo idealista jurídico mediante una promoción y protección permanente de elementos que estén intencionados en garantizar la inclusividad sociopolítica de la mujer en los procesos históricos bajo la concepción de una democracia liberal humanizada, inclusiva e incluyente, donde los derechos políticos de la mujer como bienes jurídicamente tutelados sean susceptibles de una tangibilidad normativa permanente, de una progresividad en lo que respecta al mejoramiento cuantitativo de los atributos calificados por los determinismos de ley, lo cual exige necesariamente de una sociología jurídica, de un proceso cultural de afianzamiento, referencialidad y trascendencia permanente que pueda contribuir en forma necesaria a que el fortalecimiento de estos derechos pase de una eficacia formal de creacionismo normativo a una eficacia material de cumplimiento permanente, en la cual el garantismo y goce pleno y efectivo de los derechos políticos de la mujer formen parte del identificario social y cultural que se reconstruye en forma permanente. Política significa la ciencia del Estado. Los derechos políticos son la potestad que deben tener las mujeres para participar en la definición de los asuntos de conducción pública y de distintas organizaciones, siendo necesario que trascendamos de las construcciones normativas a las reproducciones culturales simbólicas permanentes para que los derechos políticos de la mujer se conviertan en una fortaleza necesaria. Gracias por la cordial invitación y estamos dispuestos a procesos de socialización continuada.